Hola, bienvenidos al canal de Dani Fernández. En esta ocasión os dejo unas intervenciones que hice en el canal del profesor Rayo. También estuve en esa ocasión con David de Bedoya y estuvimos hablando sobre temas como la inflación, el precio de la energía, la posibilidad de un tapering, subidas de tipos de interés, cómo eso va a impactar a la economía, cómo va a impactar también en el sector del mercado inmobiliario y, bueno, en general, cómo va a ir la economía los próximos meses. Espero que os guste, si así es, pues dejadme un like y, pues nada, disfrutar del vídeo. Allá va. David ha comentado que hay componentes desde el lado de la oferta, componentes desde el lado de la demanda. ¿Cabría construir una narrativa en retrospectiva que nos diga, bueno, la inflación se debió primero a los cuellos de botella de la pandemia, después a la guerra, pero no ha habido influencias significativas desde el lado de la demanda, o eso va a ser imposible? No, de hecho está bastante claro que no es así y hay que estar pues, un poco ciego para solamente ver el lado de la oferta. No, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho David, por supuesto. El lado de la oferta importa, pero ¿dónde está el lado de la demanda? El lado de la demanda está en dos lugares. La primera es, ha habido una extensión de cheques brutal. Estamos hablando todo antes de la guerra, luego vamos a hablar de la guerra, supongo, pero ha habido una extensión de cheques brutal. Uno dice, bueno, ¿dónde han sido más fuertes y más visibles estos cheques? Han sido en Estados Unidos, pero en Europa también han sido fuertes y visibles. Lo que pasa es que no han sido directamente a los ciudadanos, han sido a las empresas, básicamente para que no cierren, para que no despidan gente. Les han dado un montón de dinero, líneas blandas de crédito y todo eso tiene un impacto en la demanda que pueden hacer los ciudadanos. Precisamente, tú hablabas del marco analítico nuestro, Juan Ramón, bueno, pues lo hemos aprendido de ti al final. O sea, ley de SEI, que tú hablabas mucho de eso, tienes un libro de eso, la ley de SEI básicamente implica que no se puede demandar cosas sin haberlas ofertado antes. Y ahora hay un montón de gente demandando cosas sin Poder se trabajo puede. o Otra con cosa. ERTES o con... Entonces, ¿de dónde sale ese dinero? Ese dinero ha tenido que salir de algún lugar. Y ese dinero han salido de políticas expansivas fiscales y de políticas expansivas monetarias. Es decir, las fiscales no podrían haber ocurrido si no hubiera estado ahí detrás el Banco Central comprando en algunos casos más del 100% de la deuda que se emitía en algunos años. En 2020, el Banco Central Europeo compró el 120% de la deuda de los que habían emitido los países miembros, que ya era una deuda de los países miembros de la eurozona, que ya era una deuda brutal, ya era una deuda anteriormente medio descontrolada en algunos países, sobre todo en España también, pero en 2020 fue una emisión de deuda increíble. En otros países que lo hicieron un poco menos bestia, Estados Unidos fue un 80%, en Reino Unido fue un 100%. Es decir, hay desde luego un factor de demanda brutal de dónde sale ese dinero para demandar cosas y sale de ahí. Y luego hay un tema que tiene también que ver con las políticas públicas de demanda, que es el cambio en la composición de la demanda. La composición de la demanda, yo lo he visto en Estados Unidos, no he hecho este trabajo para Europa ni para un país de Europa, pero para Estados Unidos sí, podemos ver que se ha movido muchísimo hacia la manufactura. ¿Por qué? Bueno, pues porque todavía los viajes, la gente no se debe fiar del todo, o lo que sea. El caso es que servicios está prácticamente plano, un poquito por encima la demanda de cómo estaba en finales de 2019, pero manufactura está un 30 o un 40% arriba. Esto es lo que ha generado los cuellos de botella. Claro, los cuellos de botella vienen generados por, en parte, política pública que te han dado un montón de dinero en el bolsillo de los ciudadanos, y cuando le das un montón de dinero al bolsillo de los ciudadanos es lógico también que muchas veces cambie la composición de la demanda de esos ciudadanos, ya sea por factores de encierro o lo que fuera, que se puede justificar o no si había que encerrar o no, que tal es otra política pública, y por otro lado por las políticas de demanda. Entonces, cuidado que los cuellos de botella es verdad que es algo muy visible de oferta, pero es algo que si te vas un poquito, rascas un poquito detrás, son factores de demanda los que están generando en parte esos cuellos de botella y en parte también, si quieres ahora hablamos de eso también, los problemas que había antes energéticos, antes del momento actual, porque la Claro, manufactura es muy intensiva en energía y los servicios son poco intensivos en energía. claro, os Sí, quería preguntar por estas dos cosas, ¿no? Lo primero, que muchas veces se habla de cuellos de botella, pero no se explica muy bien cómo han surgido. Una posible explicación es que no se haya invertido lo suficiente para incrementar la capacidad productiva con respecto a lo que habría sucedido en ausencia de pandemia. Pero claro, si hay un cuello de botella es porque estás llevando la demanda de una mercancía, de un determinado factor productivo, más allá de la capacidad para producirlo. Entonces, la cuestión es explicar por qué el gasto es tan sumamente grande como para arrastrar a determinados factores productivos a esa situación de cuello de botella, de inelasticidad de la oferta ante un aumento de precios. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Porque
¿a qué lo podemos atribuir si no es a las políticas de demanda en buena medida? Y luego también me gustaría que reflexionáramos sobre lo que sí que podrían ser políticas de oferta o razones de oferta puras, que son decisiones políticas de ejecutar una transición energética de una determinada manera que necesariamente va a elevar los costes sobremanera. Creo que era esta semana cuando el gobernador del Banco de Inglaterra decía que la transición energética va a ser inflacionista al menos durante la primera década. Al menos. Ya veremos si no durante más tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo se han conjugado estos dos factores, David? Sí, yo creo que hay un factor muy interesante y es que cuando, o sea, cuando la demanda, que ha demostrado ser, tras el shock de la pandemia, ¿no? Ha demostrado dos factores en Europa porque ha venido una ayuda a través de las empresas, que lo decía muy bien Dani, a lo mejor en otras regiones como en Estados Unidos con inyección directa al ciudadano. La demanda ha reaccionado, como decía Dani, cambiando un poquito la composición de lo que demandaba. ¿Por qué? Bueno, pues porque a veces por obligación, pues porque a lo mejor la hostelería estaba cerrada o el turismo no era posible o no tenías ganas de viajar en este contexto. Y otras veces simplemente por cambio de hábitos, ¿no? Te has estado en casa unos meses y cambias los hábitos de consumo. Eso ha generado en España, por ejemplo, generó cierto ahorro embolsado. Y como bien estaba diciendo Dani, ese ahorro embolsado se ha ido acumulando, bueno, se ha ido canalizando hacia bienes de consumo más duradero que los servicios o los bienes de consumo inmediato que estaba hablando antes yo, pues de hostelería o turismo. Si encima lo que acaba convirtiéndose esto es que suben las matriculaciones de automóviles, que no ha sido el caso, aunque ha rebotado bastante bien, pero todavía no está en el nivel del 19, o suben la compra de electrodomésticos, o suben la compra-venta de viviendas, que tiran de material que se produce just in time en sitios donde el colapso de estas cadenas de distribución globales han afectado fuertemente, pues, por ejemplo, microchips en Taiwán o semiconductores en China para la industria automovilística, empiezas a tener cierto efecto de que están desencajadas tanto oferta como demanda y encima están desencajándose en el punto donde quieren conectarse, ¿no? Que son esos bienes de consumo duradero con componente tecnológico. Si a eso le añades que a los productores de estos bienes, que son los fabricantes al final del día, pues los fabricantes de coches, para que se entienda claramente, o los fabricantes de piezas de motor, o los fabricantes de un balay, un fabricante de tal, les añades que de repente tienen que empezar a hacer inversiones en sus fábricas para mejorar la pureza del aire que emiten día a día. Tienen que cambiar el mix de energía que consumen a una energía que además todavía aparentemente va a ser deficitaria, por tanto va a tener una espiral de precios alcista a 10 años, según un informe que presentaron a Europa hace nada. Pues difícilmente vas a poder mejorar el precio a tus clientes en ese entorno y la oferta no va a ser dinámica. La oferta no va a ser dinámica e inevitablemente se exportará esa inflación del déficit tarifario mientras siga existiendo. La exportará a precios de consumo. O sea que estamos en un punto un poquito encorsetados, poco muy encorsetados, y cuanto más se incida en esas medidas, en esas políticas, que oye, que pueden tener otras externalidades positivas, el tema del medio ambiente, pero mientras más se incida en ellas, una externalidad negativa que tendrán es que la industria perderá eficiencia en términos relativos. Sí, o sea, no hay que ocultar los costes, ¿no?, de la transición energética, que yo creo que durante bastante tiempo se han ocultado y ahora es cuando ya estamos metidos de cabezas, cuando nos dicen, mira, la transición va a implicar inflación durante 10 años como poco. Qué pena no haber puesto ese dato antes sobre la mesa, ¿no? Pero bueno, Dani. Sí. Bueno, hay una crisis energética mundial, esto es cierto, y es cierto antes de la recesión. Pero no impacta en todos los lugares igual. Yo aquí me voy un poco a Taleb y al tema de la fragilidad, pues resulta que en algunos lugares los sectores eléctricos son mucho más frágiles. Y el lugar más frágil que yo he encontrado del mundo, quizá quitando algún país muy pequeño, es Europa. Y bueno, uno puede pensar en España es un desastre, bueno, en general Europa lo es, y España por a lo mejor es un desastre un poquito más grande, pero no mucho más, ¿eh? ¿Por qué ha pasado esto? Se han juntado varias cosas. Yo pongo el año clave, si hay que poner un año, es difícil por una fecha, es 2004. Desde 2004 llevamos haciendo barbaridades en el mercado eléctrico. Probablemente antes, ¿no? Pues toda aquella moratoria nuclear y todo eso. Pero bueno, desde 2004
claramente en Europa, ya no solamente en España, la cantidad de producción de energía eléctrica con nuclear ha ido cayendo constantemente. En Estados Unidos ha dejado de crecer, no ha caído. Entonces, probablemente han hecho también alguna tontería, pero no una barbaridad. Nosotros no, en Europa no, en Europa claramente ha caído en picado. Tienes más problemas. Se han generado un montón de energías renovables intermitentes. ¿Cuál es el problema del...? Bueno, hay muchas renovables, ¿no? Pero hay renovables que no funcionan cuando tú quieres que funcionen. Claro es el caso de la solar y la eólica. La solar y la eólica tienen un problema de intermitencia que parece que nadie le ha puesto ninguna ganas de analizarlo hasta ahora mismo. Y es que, bueno, pues nosotros nos gusta encender la luz y que se encienda cuando yo quiera, no cuando sople el sol, cuando sople el viento, perdón, o cuando salga el sol. Eso implica que tienes que tener dos cosas, o almacenaje de energía eléctrica, que no está disponible todavía, ni en grandes cantidades, ni de forma económica. Las baterías son caras, muy, muy caras todavía. Nos llevan prometiendo 10, 12 años que esto va a ocurrir, pero no ocurre. Tener baterías baratas, entonces la energía tiene que ser guardada de una forma bruta, dispuesta a ser transformada en electricidad cuando nosotros la demandamos. Entonces, ¿cómo guardamos esto? También puede ser de forma, por ejemplo, una central hidráulica con embalse es una forma de guardar energía y simplemente sueltas las compuertas cuando hay más demanda de energía y cierras la compuerta cuando no hay demanda de energía. Puede ser una renovable, como es la hidráulica, pero ahora mismo la hidráulica no da, ni en Europa, ni bueno, en España tampoco, para hacer de respaldo a todas las centrales que hay de solar y eólica que necesitas cubrir de alguna manera la intermitencia. ¿Cómo se cubre la intermitencia? Principalmente con gas. La única tecnología que permite hacerlo, o búnker, que es mucho más ineficiente. Gas o búnker, no hay otra. Cuando se apaga el sol o cuando vienen nubes o cuando no sopla el viento, necesitas estar quemando gas, sí o sí. Entonces te has hecho ultra dependiente del gas. Y ahora es bastante interesante que cuando está pasando todo esto en directo de lo de Rusia nos ponen bueno, ¿qué vamos a hacer para dejar de depender del gas? Instalar más solar y más eólica. Es al revés. Si instalas más solar y más eólica, vas a incrementar la intermitencia del sistema. Si incrementa la intermitencia del sistema, vas a incrementar la dependencia del gas o de alguna otra fuente de energía que tenga que servir de respaldo, como puede ser el petróleo, bueno, el búnker, que es un derivado al final del petróleo. Entonces, la economía, y ya con esto termino esta intervención, la economía está plagada de no linealidades, como diría McCloskey, o la teoría de la complejidad. Dicho de otra manera, nosotros hacemos algo hoy, tomamos una política y no tiene un efecto mañana, ni tiene un efecto pasado mañana, puede tener un efecto después de años. Y lo que estamos haciendo ahora mismo, nos hemos hecho tan frágiles que cualquier cosa nos iba a destruir el mercado eléctrico europeo. Y esa cosa, pues, ha sido pues una recesión muy grande, un cambio en la estructura de la demanda, que es lo que veníamos hablando ahora por tema de pandemia y temas también de políticas de demanda. Y por último, y ha sido ya la puntilla o la gota que ha colmado el vaso, ha sido la guerra y la disrupción en la oferta de muchos commodities energéticos, que es principalmente lo que exporta Rusia. Entonces, pero esto es culpa de una política que se lleva haciendo durante al menos casi 20 años o casi 20 años de hacernos cada vez más frágiles en términos energéticos. Y ahora lo único que ha pasado es un evento, y el evento ha hecho saltar por los aires un sistema ultra frágil. Pero no quitemos la vista de lo importante. Lo importante es que hemos hecho un sistema energético y eléctrico increíblemente frágil porque pues nos hemos dejado llevar por los cantos de sirena de los ecologistas. Bueno, quiero decir, ese es otro debate más profundo, este último. A lo mejor no había otra alternativa, eso lo podríamos debatir con otras personas que aboguen por esa transición energética, pero desde luego, como digo, al menos no ocultar los costes de la misma, ¿no? Hace unos días, un par de semanas, estuve en una conferencia con el exministro de Energía del gobierno del Partido Popular, Álvaro Nadal, y dijo una frase que claro, es interesante, ¿no? Dice, claro, es que estamos intentando crecer en el siglo XXI con las fuentes de energía previas a la revolución industrial. Entonces, claro, la revolución industrial en gran medida es una revolución también energética. Lo que permite incrementos muy importantes de la productividad es el abaratamiento de la energía, primero del carbono y después del petróleo. Bueno, pues queremos renunciar a esas fuentes de energía que fueron las que llevaron a incrementos exponenciales en nuestra calidad de vida y mantenernos pues con sol, viento, que eran
pues las fuentes de energía que teníamos antes de la revolución industrial. Y eso, claro, es un reto tecnológico muy complejo y hasta que no demos con la tecla tecnológica que nos asegure una eficiencia similar a la del petróleo o el gas, pues una transición forzada nos va a llevar a escasez y a empobrecimiento, al menos relativo, ¿no? Bien, estáis describiendo un proceso inflacionista por el cual, bueno, pues ha habido un incremento de la oferta monetaria, ha habido un incremento del gasto público, ha habido políticas de oferta como la transición energética que nos han llevado a encarecer el precio de la energía, ha habido una guerra, que también lo podríamos considerar hasta cierto punto un shock negativo de oferta, que ha llevado a que el precio del gas y del petróleo se encarezca, pero claro, esto en todo caso nos llevaría a un encarecimiento, a un salto de una vez de los precios o durante un breve periodo, pero cuando el petróleo deja de subir, pues ya hemos llegado al nuevo precio del petróleo. Cuando el gas deja de subir, ya hemos llegado al nuevo precio del gas. Cuando ya la economía ha recibido el shock del exceso de gasto que se ha generado durante estos años, pues ya el gasto en términos nominales deja de crecer. Si las políticas fiscales no se renuevan, las de 2021 o las de 2020 no se renuevan en 2022, pues todo eso debería ir desapareciendo. Entonces, cabe la posibilidad de que la inflación migre en una situación de desinflación progresiva, pero también cabe la posibilidad, o no, y eso es lo que os quiero plantear, de que la inflación se perpetúe. Y si se perpetúa, ¿cómo se perpetuaría? Es decir, ¿cuáles serían los canales que llevarían a ese enquistamiento de la inflación? David, por ejemplo. O sea, yo creo que lo primero de todo es preguntarnos cuál es nuestra visión, nuestro escenario del precio del barril de Brent. Porque claramente veníamos de un escenario a lo mejor de 80 euros el barril, de $80 el barril, o incluso había gente que hablaba de unas previsiones de $60 para el año 2022. Recuerdo que los presupuestos generales del Estado están hechos con una previsión de $60 el barril de media. Creo que ahora, con el precio que tiene, tendría que caer a 30 para que matemáticamente, o a 40 para que matemáticamente se cumpliera esa media, ¿no?, con la que se construyeron los presupuestos. Claramente, si el precio de la energía se mantiene donde está y no sigue subiendo, será difícil, o sea, como poco será difícil que veamos esa desinflación, es decir, que los precios bajen. Podemos ver que a lo mejor en porcentaje del IPC pues se queda en 0, entre 0 y 1, pues porque el precio ha subido ese escalón, como tú decías, y se queda, sube un escalón y se queda ahí quieto. Pero la realidad es que empezamos a ver que puede filtrarse y convertirse en una espiral, ¿no? ¿Cómo podría pasar esto? Pues cuando no toda la cadena del capitalismo global o no toda la cadena del comercio al que nosotros como consumidores acudimos ha sido afectada de la misma manera por el tema de la energía al mismo tiempo y con la misma intensidad. O sea, hay ahora mismo productores de pastas o de aceites vegetales que están mucho más afectados ahora por el tema ucraniano que por lo que ya estaban con la energía. A lo mejor otros que eran productores de temas de plástico pues llevan afectados muchos años por el tema de la regulación y este año por el tema de los precios. Todo eso puede ir recalentando varios sectores. A mí no me extrañaría este año, por ejemplo, que veamos en la subcategoría de alimentación, de productos de alimentación, un 10% en el IPC, en el desagregado del IPC, no me sorprendería para nada, que son números que no se han visto en los últimos años, por esa combinación que estamos viendo ahora pues de muchísimos factores que impulsan al alza los precios, ¿no? ¿Cuándo creo que esto se puede convertir en que el año que viene otra vez haya más de un 2% de IPC? Si los salarios, que de momento no están creciendo tanto como los precios, se equiparasen, ¿no? Que yo creo que también, oye, en una economía sana, pues la gente no tendría que estar perdiendo poder adquisitivo con su salario, para nada, ¿eh? Pero la realidad es que hubo varios acuerdos entre algunos sindicatos y patronales en enero, donde se acordó subidas salariales de convenio por debajo del nivel inflacionario que había, tanto del 3 y pico por ciento de media del año pasado como del 6 y pico de cierre de diciembre. Y, por tanto, pues mucho economista decía, pues así se contiene una potencial ola inflacionaria tal. Bueno, de momento la gente ha perdido poder adquisitivo y hay conflictividad social potencialmente derivado de esto. Pero la realidad es que
si no se contagia salarios, es decir, si no vemos que los salarios, si finalmente este año el IPC acaba o la inflación acaba en un 6%, si no vemos que los salarios crecen por ahí, lo que habrá es una pérdida de poder adquisitivo y yo creo que eso va a ir derivando en cierto malestar social, como ya hay ciertas tensiones en muchas familias de jóvenes que no pueden acceder a una primera vivienda donde ha habido inflación de precios los últimos 7 u 8 años, pues empieza a pasar lo mismo con la cesta de la compra y yo creo que la filtración es a salarios. Claro, comentabas que todavía no se está viendo afectado, efectivamente todavía no estamos viendo, pero sí empezamos a ver algunas cosas tanto en Estados Unidos como en España, ¿no? En Estados Unidos los salarios, no tengo el último dato, pero creo que están creciendo en torno al 4,5 o 5%, y en España la media de convenios está en el 2 o ligeramente por encima del 2, pero es que lleva 2 meses en el que ha pasado del 1,5 al 2 y pico, es decir, la media de todos los convenios se está acelerando. ¿Por qué? Porque están entrando nuevas revalorizaciones que son una parte pequeña de la muestra total, pero claro, si son revalorizaciones del 4, del 5, del 6, pues mueven bastante la media, ¿no? De hecho, hasta cierto punto lo que estamos viendo ahora de conflictividad social es una conflictividad social inflacionista, ¿no? Una de las principales reivindicaciones de los transportistas es que les garanticen un precio mínimo, es decir, claro, mis costes indexados a la inflación, o sea, los precios me los indexas a los costes que aumentan con la inflación. Entonces, si vamos a una economía indexada, ahí sí que, como bien decías, David, el ciclo inflacionista puede no tener fin. Es decir, porque si te aumentan un 100% los precios, pues me aumentas un 100% los salarios y seguimos cada vez con espirales más agravadas, ¿no? Daniel. Sí, bueno, aquí yo creo que hay un tema que subyace y es si de verdad estamos perdiendo productividad y la energía genera pérdidas, precios de la energía muy altos generan pérdidas de productividad brutales, la pérdida del poder adquisitivo se va a dar, sí o sí. O sea, no puedes mantener poder adquisitivo cuando estás perdiendo productividad. Una de las conclusiones que llegaba David en su genial informe de la economía española era que teníamos algo un poco extraño, que es que el empleo se había recuperado muy bien de todos los problemas de 2020, pero que la productividad del empleo había caído en picado y que era algo que todavía no teníamos una respuesta muy clara. Pero bueno, lo que sí sabemos es que ¿por qué ha ocurrido eso? Pero sí sabemos que si la productividad está cayendo... sí, pero sobre eso, Dani, déjame, porque se ha revisado recientemente el dato de PIB y con los datos revisados de PIB ya la productividad por hora trabajada ya no se observa, ¿no? Ya estamos en una evolución similar. Pero como dices, si la energía se encarece mucho, que eso es algo que no había ocurrido todavía cuando se publicó ese informe, había un gap no explicado que nadie sabía explicar y que finalmente parece que es más por problemas de medición del PIB previos a, bueno, durante los últimos trimestres. Pero bueno, si ahora se empieza a producir un incremento del precio de la energía, evidentemente eso va a pasar igualmente. Sí, bueno, una caída de la productividad, lo estamos viendo, ¿no? Quiero decir, si se detienen, si se suspende la actividad en muchas empresas y el empleo formalmente se mantiene, ya sea con ERTE o ya sea con ERTEs parciales, pues claro, no produces prácticamente nada y estás pagando nóminas. Pagando igual, sí. Se te estrechan márgenes y o sales del mercado. Eso es otro tema bastante interesante. Si estamos viendo ahora incrementos de precios energéticos o incremento de precios de commodities, que ahora vamos a hablar con todo el tema de la guerra, supongo, la gente simplemente muchas veces piensa, bueno, pues suben los precios de las materias primas, suben los precios de los bienes finales y ya está. Y no es tan así. Y ese es el problema donde podemos llegar a una estanflación. La pregunta, si pudieran subir los precios simplemente, es decir, si se lo puede repercutir completamente al consumidor, la pregunta es ¿por qué no lo has hecho antes? Si podías subir los precios, ¿por qué no los subiste antes? Y lo cierto es que cuando sobre todo el mecanismo inflacionario viene por subida de costes, como está pasando ahora mismo, esto no pasa exactamente así. Lo que termina ocurriendo es que se estrechan márgenes, y esto ya lo estamos empezando a ver de empresas, y porque te suben los costes, cuando se empiezan a estrechar los márgenes, algunas empresas, las menos eficientes, empiezan a salir del mercado. Y cuando algunas empresas empiezan a salir del mercado, hay menos oferta en ese mercado. Y cuando hay menos oferta en ese mercado, suben los precios de consumo. Pero el mecanismo no es que simplemente se repercute, simplemente pues como subieron, como pensaban los economistas clásicos, suben los costes, pues yo simplemente le meto una tasa de ganancia y eso
eso mucha gente todavía lo cree y es completamente falso. Y no funciona así, sino es más bien al revés. La tasa de ganancias se hace estrecha, a algunos se les hace negativa, salen del mercado y cuando salen del mercado los precios suben. Entonces, esto es un problema porque se une esto está pasando ahora mismo y se une a los problemas inflacionarios de índole yo creo más de demanda que estábamos hablando antes y que yo creo que tienen su base principalmente también en temas fiscales. Si ponemos, es lo que estabas hablando tú antes, Juan Ramón, si ponemos límite al coto fiscal, pues a lo mejor para la inflación. Pero como parece que eso no está ocurriendo, ni va a ocurrir, al menos de forma muy agresiva, porque ya nos dijeron en 2021 que iba a haber un superávit fiscal y no lo hubo un déficit no tan grande como el de 2020, pero vamos, hubo un déficit brutal y solo se enmascaró sobre PIB porque hubo un rebote en las economías y sobre PIB no parece que tengamos más deuda, pero este 2022 no se va a crecer como 2021, por lo tanto, en temas fiscales vamos a seguir complicados. Entonces, tienes la causa, creo, original de la inflación, sigue ahí, que son los temas fiscales, no parece que vaya a desaparecer porque nadie le está poniendo mucho énfasis en esto, y por otro lado tienes todo el tema que estaba justamente hablando ahora de la presión sobre costes por el tema de escaseces en mercados energéticos. Entonces, los dos en conjunción, los dos elementos, unido a las expectativas de inflación, que es básicamente lo que estabais hablando ahora vosotros, y cómo eso genera efectos, tú hablas eso mucho, de segunda ronda sobre salarios, eso hace que uno sea negativo con las expectativas de inflación en el medio plazo. Es interesante lo que comentas de que la inflación no se distribuye homogéneamente ni se repercute automáticamente en todos los bienes, porque eso también da lugar, como bien decías, a alteraciones en la estructura productiva real, ¿no? No todos los precios son igual de flexibles y, por tanto, hay algunos precios que se negocian en mercados internacionales. Básicamente lo tomas o lo dejas, el precio internacional del petróleo. Y, en cambio, no sé, pues el precio que pueden cobrar los transportistas por transportar su mercancía lo tienen que negociar o lo tienen que renegociar con sus clientes y ahí puede haber bastante más complicación y bastantes más costes de transacción a la hora de hacerlo. Y, claro, si mientras tanto se me están encareciendo los costes, pero yo no puedo repercutirlo eso en los precios, mis márgenes se estrechan y, por tanto, a lo mejor dejo de suministrar mercancías. El otro día, Edu Blasco, que ya ha estado alguna vez también en el canal, ponía un ejemplo que me hizo mucha gracia porque ilustra hasta qué punto, incluso en decisiones muy microeconómicas, este arbitraje y este cambio en la estructura de producción se está viendo, ¿no? Comentaba que mucha gente está dejando de devolver los coches en alquiler porque el precio de la multa por el retraso en la devolución es menor que lo que tendrías que pagar por llenar el depósito. Es decir, si alquilaste el coche con el depósito lleno en un momento en el que se compró la gasolina muy barata, te compensa pagar la multa antes que pagar el sobreprecio de la gasolina, ¿no? Entonces, incluso en estos detalles tan absolutamente nimios y estúpidos, la gente está haciendo arbitraje. Entonces, ¿cómo no lo va a hacer empresarialmente todos los sectores de la economía, alterando la especialización productiva o paralizándola, ¿no? Entonces, de hecho, precisamente quería ir por esa línea, ¿no? Es decir, cómo estamos viendo conatos de conflictividad social y siempre que hay inflaciones altas, la conflictividad social se observa también en deflaciones, ¿eh? No es que esto sea algo exclusivo de la inflación. Recordemos 2012-2013 como un periodo de altísima conflictividad social en España y era un periodo deflacionista. Pero desde luego en inflaciones, sobre todo en inflaciones altas, esto también se observa. ¿Va a ser esta toda la conflictividad social que veamos? ¿O es previsible que si la inflación prosigue, y como poco es previsible que va a proseguir algo más, veremos nueva conflictividad social, básicamente nueva gente reclamándole al gobierno o a sus clientes o a sus proveedores qué hay de lo mío, que yo también quiero renegociar, que yo no quiero perder poder adquisitivo? Y si es así, ¿qué efectos podemos ver? Porque estamos viendo ahora mismo desabastecimiento muy localizado solo en algunos productos, pero desabastecimiento de algunos productos. Entonces, todas esas dinámicas, más allá de el salto nominal en los precios y demás, ¿podemos empezar a convivir con ellas de un modo en el que hacía mucho tiempo que no estábamos acostumbrados, David?
Yo aquí creo que voy a poner un poco la nota optimista, porque yo en estas cosas suelo ser bastante optimista. O sea, yo creo que ahora mismo tenemos un conato de conflictividad que es latente por todo lo que ha pasado los últimos 3 años, ¿no? Donde, bueno, pues se ha perdido mucho poder adquisitivo, se han cambiado hábitos de vida, se ha tenido a la gente encerrada en casa. Yo creo que ahí hay cierta conflictividad latente, unido a cierto clima político determinado, pero también es verdad que, oye, que no olvidemos que ahora mismo hay en la recámara una de las mayores inyecciones de fondos públicos que ha habido nunca en la historia de Europa, con un clima monetario estupendo para canalizar ese dinero y con cierta voluntad política de gastarlo, ¿no? Entonces, yo creo que eso en el corto plazo puede soliviantar bastante un poco el clima general, ¿no? Es verdad que este año, o sea, además, las noticias económicas en el día a día calman mucho a la gente, ¿no? Y en años como este, que posiblemente se crezca entre un 3 y un 4% en función de lo que pasa al final con la inflación y demás, pues eso son noticias buenas a oídos del ciudadano medio y ayudan a no tensar mucho los ánimos. Es verdad que hay cierto mar de fondo de cierto clima malo social, pero yo soy optimista y soy optimista también porque, hombre, evidentemente sin echar las campanas al vuelo, ¿no? Pero creo también que España, dentro de las economías europeas, es verdad que es de las más afectadas por el COVID, por determinadas casuísticas, que yo creo que ahora no toca recordar, pero también es verdad que es de las menos dependientes del tema que está pasando de la invasión ucraniana que ha hecho Rusia, ¿no? Pues sobre todo comparando con Alemania, por ejemplo. Entonces, y también que toda esa zona, no tanto a lo mejor Ucrania, que desconozco, pero la zona de Turquía, la zona de los Bálticos, pues siempre ha rivalizado mucho con turismo español y eso, bueno, pues también puede venir bien para marca España y para traer capitales aquí, que a corto plazo, unido a todo el bombazo de fondos europeos, yo soy moderadamente optimista, sabiendo que hay cierto tema ahí de conflicto social latente, ¿no? Eh, Así que yo espero que las cosas se apacigüen un poco, sobre todo porque aunque haya algo de inflación, si sigue habiendo crecimiento y generación de empleo, creo que se convive mejor con ella. Si vamos a escenarios como lo que decía Dani, de una estanflación o a un escenario recesivo, bueno, pero ahora mismo yo soy moderadamente optimista, la verdad. Pero, y esto es algo que quería tocar, ¿no? Y creo que encaja bien aquí. Eh, las, el déficit público y el exceso de gasto público, que es el escenario del que nos hablabas, ¿no? Una inyección muy importante de fondos para relanzar la economía, que, como siempre, los tiempos políticos no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Podría tener cierto sentido, no lo sé, pero incluso en el imaginario político que esto se gastara a principios de 2021. Estamos en 2022 y aún estamos empezando a gastarlos muy lentamente cuando ya los daños de la pandemia han quedado muy atrás, ¿no? No digo que no queden secuelas, pero desde luego no es el momento en el que está la economía por sí sola deprimida y necesite un impulso adicional. Ahora está la economía recalentada y estamos hablando de recalentarla todavía más. Entonces, lo que os quería plantear es, ¿la inflación cómo se calma? Y esta inyección de fondos públicos es una política que puede contribuir o ir en la misma dirección de calmar la inflación. Y si no es así, porque veo a Dani diciendo que no, ¿hasta qué punto no cabe prever que va a haber una cierta reversión de este clima de, bueno, libre disposición de gasto agregado para impulsar la economía? Sí, bueno. Yo lo he comentado antes, creo que ahora mismo el principal impulsor de la inflación es un tema fiscal. Y uno puede pensar, pero bueno, la inflación, no decía Friedman o mucha gente que era un tema siempre monetario. Bueno, sí, es un tema monetario, pero resulta que por tema de balances y contaminación de balances, los bancos centrales de prácticamente todo el mundo están cargadísimos de deuda pública. Cargadísimos es hasta las cejas de deuda pública. Entonces, la idea es la siguiente. ¿Cómo pueden hacer un tapering, que supongo que íbamos a hablar ahora de eso? ¿Cómo pueden hacer una retirada de una subida de tipos de interés
cuando la propia subida de tipos de interés puede quebrar a la deuda pública, puede quebrar al Estado, básicamente. Eso... A ciertos estados tampoco. A ciertos estados, sí, no a todos. Bueno, pero al menos una subida del tipo de la deuda cuando estás cargadísimo de deuda, al menos impacta negativamente en tus ratios de solvencia. No digo que vayas a... ya sabes que yo soy exagerado hablando. Pero la idea básica es la misma. O sea, subida de tipos... Míralo en términos financieros. Una subida de tipos es una bajada del precio de esa deuda. Y una bajada del precio de la deuda es un agujero en el balance. Entonces, ese agujero en el balance se traslada sí o sí por el lado del pasivo, que son pasivos monetarios, que es básicamente pues, la moneda que utilizamos todos nosotros. Entonces, desde ese punto de vista, la gente de la teoría fiscal del precio de la moneda están diciendo que yo creo que es una teoría bastante acertada hoy en día, no siempre, pero en el contexto que vivimos claramente lo es. Lo que están diciendo es, como tú subas el tipo de interés al 5, al 6, al 7%, lo que vas a hacer en una economía que está endeudada al 100% del PIB, que encima es más ahora, pero bueno, en una economía endeudada al 100% del PIB, eso sí, cuando pase un tiempo relativamente prolongado, porque se tiene que renovar toda la deuda está emitida a largo plazo, pero eso va a ser solamente en intereses de deuda, se van a ir un 5 o un 6% del PIB. Es una barbaridad, eso no lo soporta nadie. Entonces, desde ese punto de vista, subir los tipos de interés, que es lo que nos están diciendo muchos ahora, no es una solución. De hecho, puede ser incluso un problema. O sea, quiero decir, con variables monetarias no vas a controlar esto. Es mi punto. La vas a controlar con variables fiscales. Solo con variables monetarias, sí. Vas a tener que hacer, igual que la política fiscal y monetaria fue a la vez expansiva antes, ahora va a tener que ser a la vez contractiva si quieres controlar la inflación. Pero si van a ser las dos contractivas, vas a generar una recesión. Y es el problema. Y no hay una salida. Los bancos centrales no saben qué hacer y están intentando hacer esto que se llama del gobierno con las actas, que es básicamente decir voy a subir los tipos, voy a subir los tipos, voy a subir los tipos y no subirlos nunca para ver si el mercado reacciona. Y lo hace, pero muy poco. Entonces, desde ese punto de vista, lo que yo creo que va a ocurrir y está ocurriendo es que nos vamos a sentar en una situación muy parecida a la que se tuvo que sentar Reagan cuando llegó al poder, muy parecida, en el que va a tener que elegir entre recesión e inflación. Y yo creo que incrementar el gasto público lo único que va a hacer es darle una patada hacia adelante y que la inflación siga creciendo. Pero al mismo tiempo, por aportar la nota optimista de la que hablaba antes, David, es verdad que los mercados no están reaccionando, quizá los mercados de bienes de consumo y los mercados de activos, pero las expectativas de inflación en los mercados no son exageradas. Es decir, lo que esperan los inversores que suceda en los próximos años no es un estallido inflacionista descontrolado. También es verdad que se pueden equivocar. Que como suele recordar Cochrane, uno de los padres de la teoría fiscal del nivel de precios que mencionabas antes, los inversores antes de que estuviera a punto de quebrar Grecia la financiaban casi como Alemania, ¿no? Entonces, tampoco es que sea eso el oráculo de lo que sí o sí va a suceder, pero bueno, sí es gente que se está jugando su dinero y que, por tanto, gente a la que presuponemos que tiene una muy buena información sobre lo que está ocurriendo y puede ocurrir, y ellos de momento, salvo para este año, no esperan una inflación alta. Entonces, ¿por qué creéis que puede ser eso, que no se esté esperando una inflación alta? Y si, también a David, pues como planteaba un escenario más o menos optimista de laxitud fiscal, al menos en Europa, durante los próximos años, ¿cómo puede combinarse eso con la lucha contra la inflación? Por cierto, antes de que contestes, y ya que veo un superchat, aprovecho para deciros que podéis plantear las preguntas sobre lo que estamos hablando que queráis y en la medida de lo posible las intentaré formular a los contertulios, incluso yo mismo también contestarla, y también aprovecho para recordaros que si podéis le deis like al directo para que tenga un mayor alcance. David. Sí, yo creo que yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Dani de que es muy difícil solucionar, si lo queremos llamar así, el problema de la inflación vía aumento de tipos de interés en los bancos centrales. O sea, yo creo que eso es pensar que eso es lo único que ha causado el entorno inflacionario actual. Porque venimos de muchísimos años de tipos cero y de muchísimos años de expansión de balances, no se soluciona subiendo al 0,25 o al 0,5 los tipos de interés 6 meses. No se van a solucionar los problemas de cuellos de botella de oferta subiendo los tipos.
ni se va a solucionar la guerra subiendo los tipos. Creo que en Europa la política que puede seguir el Banco Central, evidentemente no tengo ni idea, ¿no? Pero viendo los últimos años, que siempre ha ido un poco por detrás de la Reserva Federal Americana, pues igual sigue esos pasos también, ¿no? Ya ha anunciado unos recortes en su programa de compras de deuda, anunció hace un par de semanas, que va por ahí un poco, ¿no? Por recortar el ritmo al que crecen sus inversiones cada año el Banco Central Europeo. Eh, pero, claro, dices, oye, ¿cómo convives en un escenario de crecimiento e inflación? Pero es el escenario, o sea, yo no sé cómo será esa convivencia, pero creo que es al escenario al que vamos en Europa porque es el que nos están anunciando. O sea, lo que nos están anunciando es, oiga, usted posiblemente este año y el que viene vaya a crecer porque todavía estamos en volúmenes de producción anual parecidos a los del 19. Algunos países están por encima, otros países posiblemente estemos por encima del 19 en los próximos trimestres, pero es difícil pensar que de ahí vas a caer en el año 22 o en el año 23, ¿no? Entonces yo por eso también soy moderadamente optimista en ese corto plazo, en ese medio plazo, aunque haya un entorno de cierta subida de precios. Pues si hay un entorno de subida de precios como este año, pues se va a un promedio anual del 4%, que ya sería encadenar 2 años con más 3, ¿no? Pues a lo mejor en vez de crecer un 3 este año se crece un 2%, pero no sé, estoy teorizando un poco, pero yo en ese sentido creo que sí se puede conjugar un escenario de cierta inflación, que yo sí que creo que puede, que al final la gente no va a aguantarse en un escenario donde va a oír buenas noticias económicas constantemente, inversión pública por doquier. La gente no va a contentarse con perder poder adquisitivo y al final los salarios acompañan y posiblemente tengamos algo de ciclo inflacionario y posiblemente a lo mejor se alargue un poco la inflación, pero yo creo que eso se puede conjugar con buenos crecimientos en el corto plazo, porque es que el estímulo fiscal, que es esa razón que decía Dani, que es la primera de todas, va a seguir existiendo, incluso se va a incrementar con toda la inversión de los Next Generation Funds. Entonces, pues inevitablemente crecerás a fuerza de empuje, de gasto público, a fuerza de empuje habrá crecimiento. La cosa es luego cuando haya que pagar las facturas en un entorno que además ha habido inflación de precios. Sí, claro, ahí la cuestión es si, obviamente, si Estados Unidos y la eurozona renuncian a combatir la inflación, estoy de acuerdo que podemos tener todavía ciertos años de crecimiento con inflación, a falta de lo que pueda provocar el encarecimiento del precio de la energía, que eso sí tiene una influencia contractiva, pero bueno, hay otros factores que lo contrarrestan. Y el escenario en el que estoy pensando es un escenario en el que los bancos centrales teman haber perdido el control de la inflación y adopten políticas mucho más agresivas en combinación con los gobiernos, porque si no también coincido que, hombre, si pones los tipos de interés al 20%, al final acabas con la inflación, eso está claro, ¿no? Pero, desde luego, si no quieres ir a modo salvaje Volcker, tienes que ir de la mano del gobierno. El gobierno tiene que hacer su parte reduciendo el déficit público y el Banco Central también su parte subiendo tipos de interés. Pero claro, si eso no pasa, la inflación se puede terminar enquistando y puede ser peor más adelante. Preguntan en el superchat algo que además creo que Dani, pues aunque solo sea por su ubicación geográfica y por el contexto con el que suele convivir, pues nos podrá contestar muy bien. Graco pregunta, ¿podéis comentar qué va a pasar con el euro respecto a las monedas latinoamericanas? Mejor euro, mejor inversión para mi negocio. Bueno, las monedas latinoamericanas, la mayoría básicamente están vinculadas al dólar, sobre todo al dólar, porque la mayor parte de comercio es con Estados Unidos. Aquí, pues dependiendo de la economía, a lo mejor algunas tienen mucho comercio también con China, pero con Europa no demasiado. Entonces, la idea básica aquí es, si el dólar se va para abajo en valor, es decir, si hay inflación en dólares, esa inflación la exporta a los países latinoamericanos casi instantáneamente, porque la mayor parte de países latinoamericanos tienen como reservas el dólar. Dan estabilidad a su moneda por un tema de balances que estábamos hablando antes igual. Tienen en el activo del balance del Banco Central un montón de dólares o activos en dólares que tienden a ser treasuries, aunque no necesariamente solo treasuries, pero tienen en su activo treasuries y en su pasivo tienen la moneda nacional. Entonces, van a estar indisolublemente ligadas. Cierto es que hay algunas otras, ¿cómo decirlo? Hay algunas otras
variables que impactan el precio de las monedas latinoamericanas. Una de ellas es las remesas. En los países donde se reciben muchas remesas, la moneda tiende a pues, y se están recibiendo muchas remesas porque el mercado de trabajo está sobrecalentado. Entonces, eso está generando una apreciación o al menos una tendencia a estabilidad, incluso apreciación sobre el dólar. Y por otro lado también las commodities. Como las commodities están creciendo mucho de precio, especialmente las commodities que produce Rusia, y especialmente en los mercados donde no se transan las rusas, es decir, está habiendo algo que supongo que vamos a hablar ahora después, ¿no? Que se están separando los precios de las commodities, incluso la misma commodity o similar, nunca es la misma, rusa versus no rusa. Entonces, muchos países latinoamericanos o hispanoamericanos se van a ver beneficiados de esto, claramente. Porque van a generar por la misma actividad económica, van a generar un montón más de dólares que antes. Esto es lo que pasó, ya pasó. Es que yo por eso digo lo de los años 70, es que estamos en los años 70, una especie de día de la marmota, siempre con diferencias y lo que tú quieras, y con matices. Pero claramente estamos en algo muy similar. Y los años 70 fueron años que en Hispanoamérica fueron de bonanza económica, muy fuerte, muy, muy fuerte. Cuando eso pasa, lo que tiende a hacer, y sobre todo si el dólar se está depreciando, lo que tiende a ocurrir es un movimiento contrario. Las monedas se aprecian contra el dólar. Ahora, ya sé que la pregunta era contra el euro, pero que es que no sé qué va a pasar. Es más fácil vincularlo al dólar, que es donde están vinculadas las monedas hispanoamericanas. Con el euro, pues yo creo que el euro simplemente es más débil que el dólar. Y a largo plazo va a ser más débil que el dólar, porque la economía lo es, porque tiene menos dinamismo y porque el precio de la energía, antes lo he contado, ¿no? El precio de la energía está alto en todas partes del mundo y especialmente el de la electricidad, pero en España, en Europa se ha multiplicado en el mercado spot, que no es todo el mercado, pero se ha multiplicado por 10 el precio, por 15, por 20, en Estados Unidos se ha multiplicado por 2 o por 3. Entonces, bueno, pues eso yo creo que va a impactar mucho más a la economía europea que americana. Por lo tanto, yo confiaría mucho menos en el euro que en el dólar. Yo por complementar la respuesta y siguiendo un poco tu línea argumental, dices, bueno, estamos en los años 70. Falta ver con qué velocidad vivimos estos años 70, ¿no? Si vamos a estar prácticamente una década de inflación como en los 70, o si se van a acelerar mucho las cosas. Menciono esto porque sí, la década de los 70 fue una década de bonanza para Hispanoamérica, pero la década de los 80 fue un absoluto desastre en la que quebraron prácticamente todos. ¿Por qué? Por la fuerte subida de tipos de interés que protagonizó la Reserva Federal para proteger al dólar frente a la inflación. Entonces, endeudamiento en dólares. Endeudamiento en dólares y subida para hacer inversiones internas al calor de esa bonanza y subida fuerte de tipos de interés. Entonces, claro, si ahora saliera la Reserva Federal, y es sobre esto, sobre lo que os quiero preguntar, si ahora saliera la Reserva Federal y dijera, mira, voy a subir de manera muy intensa los tipos de interés para controlar la inflación, ahí previsiblemente sí habría una depreciación muy fuerte de las monedas latinoamericanas porque habría salida de capitales hacia al día siguiente. Entonces, ¿cuál es vuestra expectativa sobre lo que va a hacer la Reserva Federal en los próximos meses? Porque antes Dani mencionaba que habla mucho pero no hace demasiado. Yo esto lo he llamado palabras de halcón, actos de paloma. Es decir, si uno escucha el discurso de la FED, pues bueno, es que vamos a terminar el año en el 2% de tipos de interés, dicen, de media. Y hay algunos que querrían terminarlo en el 3%. Es decir, que prácticamente vamos a tener una subida cada mes en lo que nos queda de año. El otro día Powell diciendo que a lo mejor vienen 2 subidas seguidas de medio punto. Pero bueno, de momento lo único que ha sucedido es que han subido 1/4 de punto y que en alguna reunión se van a plantear la reducción del tamaño del balance, pero que todavía no saben cuál es la reunión, ni en qué términos, ni nada. Entonces, ¿qué va a hacer la FED? Antes Dani apuntaba que no cree que vayan a subir tipos de interés, pero a mí, sinceramente, también me cuesta ver que vayan a ir pasando las reuniones de la FED y no haya una subida importante de tipos de interés, porque eso, de alguna manera, mermaría la credibilidad de la Reserva Federal y, por tanto, también la demanda de dólares, cebando todavía más la inflación. ¿Cuál es vuestra expectativa tanto en relación con la FED como, si queréis comentar también, que Dani ya ha hablado algo de ello antes, el Banco Central Europeo, por lo que nos afecta más de cerca? Yo creo que la FED, que además lo preguntaba alguien por el chat también, yo creo que claramente va a seguir subiendo tipos. O sea, yo no creo que, y ahora concreto, pero yo no creo que den marcha atrás, que digan, oye, ya no subimos más los tipos, ni
ni que hagan una política más acomodaticia en ese sentido, como en los últimos años, ni siquiera que se queden donde lo han dejado. Yo creo que van a seguir subiendo tipos. Es verdad que no creo que suban tanto como se ha filtrado en las últimas semanas. Yo creo que esa hoja de ruta que diseñaron a principio de año de ir subiendo de 0,25 en 0,25 hasta llegar a 1,25 o 1,5, yo esa es la que me creo, ¿no? Es verdad que luego ha habido mucho rumor de que eso podía ser mucho más, pero es que se están dando cuenta también, porque ellos están mirando mucho, que era algo que decías antes, Juan Ramón, ellos están mirando mucho las expectativas de los agentes, ¿no? Que muchas veces dices, ¿eso qué significa? Bueno, porque están mirando un poco lo que opinan los mercados sobre la inflación a 2 años vista o a 3 años vista en los mercados de futuros, pues a qué precios se están intercambiando las materias primas y qué inflación potencial anticipan esos mercados. Y lo que están viendo, como bien apuntabais antes, es que no había expectativa de inflación. Entonces, yo creo que mientras eso lo revisen por el rabillo del ojo y vean que sigue siendo así, a lo mejor hacen esa estrategia que decías tú de anuncios de halcón y ejecuciones de paloma, porque yo no me veo, de verdad que no me creo subiendo muchísimo los tipos, no tanto a lo mejor por lo que decía antes Dani, de que mucha hacienda pública sufriría, porque es verdad que al final, pues hasta que tu coste promedio de toda tu deuda llega a esa subida de tipos tarda mucho, ¿no? No tanto por eso, sino porque yo creo que al final se van a dar cuenta que no les hace falta o que es incluso contraproducente. Entonces yo no creo que lo vayan a subir con fuerza y yo creo que lo van a seguir subiendo pero a ritmo pausado. Pero ¿hasta qué punto las expectativas no pueden incorporar ya la expectativa de que la Fed vaya a hacer lo que dice que va a hacer? Quiero decir, los agentes económicos dicen que no esperan inflación, pero lo dicen bajo las premisas de lo que ha anunciado la Fed. No sé si se creen a la Fed o no, pero la Fed ha dicho, vamos a terminar el año, bueno, se publicaron las actas y la mayoría de miembros querían cerrar entre el 1,5 y el 2,5, pues promediando el 2. Claro, eso en los mercados es información que reciben y que influye sobre sus expectativas. Están diciendo, bueno, sí, claro, si los tipos terminan el año en el 2, pues no vamos a tener una inflación descontrolada porque, hombre, unos tipos del 2% ya restringen bastante el crédito y el gasto privado, al menos en términos comparativos. Claro que también puede ser que no se lo crean y que, como no sabemos qué hay detrás de esas expectativas, que no se lo crean y que consideren que aunque la Fed no suba tipos, no vayamos a tener inflación. Pero, ¿cuál es al respecto tu visión, Dani? Es decir, ¿crees que la Fed va a seguir subiendo tipos? ¿Crees que va a ser necesario? ¿Crees que la inflación se calmará si no se suben tipos de manera agresiva, combinando con política fiscal u otro tipo? Y si no, ¿a qué escenario vamos, ¿no? Porque hablas mucho de los 70 y hasta cierto punto recuerda a los 70. Sí, por desgracia recuerda. Sí, la narrativa que nos venden... Esto es una lucha de narrativas, ¿no? Luego ponemos datos ahí, pero es una lucha de narrativas. La narrativa que nos están intentando vender es que son factores de oferta siempre. Entonces, incluso, bueno, pues fue famoso el presidente del gobierno de España diciendo la inflación antes de que saliera ningún dato, bueno, todavía no lo ha salido, del impacto de la guerra en la inflación, ya diciendo que la inflación era culpa de la guerra. Entonces, esta es la narrativa probablemente está preparada políticamente, pero si la narrativa es cierta y te la tragas desde hace 2 o 3 años, los bancos centrales no pueden hacer nada, no deberían hacer nada, de hecho, porque no es su problema. Ellos no pueden arreglar factores de oferta ellos solo pueden de alguna manera influir en factores de demanda, es decir, pues poner más dinero, lo típico se dice, ¿no? Pongo más dinero, aunque no funciona exactamente así, pero bueno, pongo más dinero en la economía y como pongo más dinero en la economía, pues eso ejerce una presión a la gente que está deprimida, lo que sea, puede consumir más y por el multiplicador macroeconómico, pues va a generar ingresos en otros agentes económicos. Bueno, si los factores son de oferta a los problemas, ellos no pueden hacer eso. Entonces, la pregunta es, si de verdad están vendiendo esa narrativa, ¿para qué van a subir los tipos? Entonces, yo creo que lo que están haciendo es intentando no hacerlo. Ahora bien, todo el mundo, la presión es que lo hagan. De hecho, hay algunos comentaristas que están diciendo la Fed o en general los bancos centrales, han perdido la credibilidad y lo que deberían hacer es algo mucho más fuerte. Deberían subir 1 punto porcentual los tipos de interés de golpe, inesperado para todo el mundo. Y así recuperan credibilidad y luego ya cuando vuelvan a gritar a los 4 vientos que van a subir los tipos, la gente va a decir, espérate,
que estos tipos de vez en cuando sí actúan. Entonces, es un tema más complejo de lo que parece en un primer momento y están manejando constantemente las expectativas que, como digo, el mercado no se termina de tragar del todo. Ahora bien, ¿cuál es la narrativa que yo estoy explicando aquí, que también estamos explicando pues los tres, básicamente? Si hay un tema fiscal aquí muy importante y nadie está poniendo el foco en el tema fiscal, es posible que nadie esté tomando acciones con su dinero en los mercados financieros en base al problema fiscal que tenemos encima de la mesa. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace ser positivo con la inflación? Si nosotros vemos la curva de futuros del trigo, la curva de futuros del maíz, la curva de futuros de los metales, que no todos, pero algunos han subido de precio muchísimo, especialmente, como decíamos, los que exporta Rusia, pues toda esa curva de futuros está clarísimamente hacia abajo. Esos son expectativas del mercado de que los factores de oferta se van a ir arreglando en el futuro. Si la expectativa es que los factores de oferta se van a ir arreglando en el futuro y son esos los que están generando la inflación, evidentemente no va a haber un problema de inflación en el futuro y el resto de indicadores financieros o adelantados nos dicen que no vamos a tener un problema de inflación en el futuro. Ahora bien, si lo que estamos diciendo aquí los tres es cierto o al menos tiene un pozo de verdad y tiene una influencia en los precios y los factores fiscales no van a desaparecer, yo creo que por mucho que el mercado financiero no los esté anticipando, van a estar ahí. Y por lo tanto va a haber una presión en la Fed para que haga algo. Ahora bien, si la Fed, y es lo que estábamos hablando antes, si la Fed no tiene ninguna capacidad de influir en el gobierno para decirle, al menos para poner el foco ahí, decirle deja de gastar lo que ya está bien, o sea, no tienes capacidad de seguir gastando, si eso no ocurre y no parece, yo soy pesimista ahí, yo estoy quedando como el pesimista de los tres, usualmente soy optimista a largo plazo, pero bueno, aquí claramente no. Si eso no ocurre, pues yo creo que la inflación va a seguir subiendo y va a seguir descontrolándose y podrá seguir subiendo hasta algún momento donde, que no veo el futuro cercano eso así, hasta en algún momento donde alguien se siente, la política fiscal y de la política monetaria se sienten y digan hasta aquí ya está. Y entonces recesión. Nos llega una pregunta del superchat y como además me acaban de pasar una gráfica del precio de Bitcoin que como veis ha tenido en los últimos minutos una subida bastante considerable. David suele además pues estar bastante al tanto del tema cripto y creo que además precisamente por eso la puede contestar bien. Dice, ¿cómo veis Bitcoin, dedicar Bitcoin a una parte del patrimonio para evitar perder poder adquisitivo? O sea, yo creo que cualquier inversión en un activo real puede ser una buena idea contra la inflación. Yo creo que Bitcoin o toda la tecnología en base a blockchain, toda la tecnología cripto, ha ido ganando credibilidad y demanda en los últimos años, muchísima. Ahora, si tu objetivo es conservar valor o estar protegido contra la inflación desde un punto de vista tremendamente conservador y crees que no estás dispuesto a soportar el riesgo que supone invertir en una tecnología que están haciendo, pues no creo que sea tu inversión para conservar valor y protegerte de la inflación. Hay otros activos reales que te pueden ayudar más a eso y dejarte dormir más tranquilo. A mí me encanta la verdad Bitcoin y particularmente a mí me gusta mucho más Ethereum, pero bueno, básicamente cualquier activo digital que funciona como un registro verificable por pares para conservar información personal, que has comprado un activo a un determinado precio en un determinado momento, me parece que sí, que es una buena protección y una buena herramienta a futuro. Es verdad que hemos estado viendo a raíz de dos situaciones muy recientes, que una ha sido parcial, pero también pasó con el bloqueo a muchas aplicaciones fintech y a algunos de los wallets en Canadá cuando la revuelta de los camioneros, y ahora ha pasado también con Rusia, que también se han ido bloqueando direcciones de wallet para enviar dinero en Rusia, para intentar frenar el tráfico de criptodivisas, si se quiere, entre Rusia y fuera de Rusia a raíz de la invasión de Putin. Es verdad que ya pues le añade un challenge más, un reto más a la curva de uso de Bitcoin. Le añade un reto más que tiene que despejar cuando llegue ese momento de, oye, ¿qué pasaría si te vuelven a hacer la que se hizo en Rusia? ¿Cómo
logras operar con esa reserva de valor que tienes en tu wallet, esos bitcoins. Es una duda que se tendrá que contestar, que yo estoy seguro que se podrá contestar de alguna manera y que tendrá solución. Pero bueno, yo por eso, porque es una tecnología nueva, porque es volátil, etcétera, etcétera, si el interés del ahorrador es conservar valor y protegerse de la inflación, creo que hay activos reales que te van a hacer ¿Y, que y duermas mejor. cuáles serían esos activos reales en los que estás pensando? Porque a lo mejor os pregunto sobre uno de ellos. No, o sea, pues yo si fuera el dinero para mi padre, que a lo mejor pues no tiene mucho conocimiento financiero, pues le diría, oye, mira, pues mételo en un piso o mételo en un fondo bursátil que sea, que sea a lo mejor más de perfil menos arriesgado por el perfil de inversiones que tiene. Ujú. Pero no le diría mételo en criptomonedas que a lo mejor un día se mete y ha dado ese salto que has puesto en la gráfica y me quedo con mi padre atragantándose con el café. Claro. Sobre todo si el salto es al revés, ¿no? Pero Sí. justamente os quería preguntar sobre este activo real que se suele mencionar que puede proteger contra la inflación, que es la vivienda. Lo que pasa que también, claro, si vamos a un escenario de subida de tipos de interés, ¿cómo veis ahí que puede ocurrir con la vivienda? Sobre todo también en Estados Unidos, donde yo creo que es probablemente el mercado inmobiliario más, bueno, es difícil hablar por todos porque Canadá, Alemania también son mercados recalentados, pero claramente es un mercado mucho más recalentado que el español, ¿no? Y eso que en España también están subiendo los precios de la vivienda, pero en Estados Unidos está subiendo el precio de la vivienda a un ritmo más acelerado que en el más acelerado momento de la burbuja inmobiliaria previa. Y estamos con ratios PER de la vivienda más altas que en la anterior burbuja. Entonces, no puede ser uno de los objetivos de la subida de tipos de interés de la FED, al menos. En Europa ya digo que la casuística es distinta, pinchar esa burbuja o evitar que siga inflándose. No sé, en el caso de China claramente fue así, y es muy explícitamente. En el caso de Europa, Estados Unidos ahora mismo, yo simplemente creo que lo que va a pasar es que va a ser una víctima colateral de la situación económica general que hay de la que estamos hablando ahora, ¿no? De los problemas de inflación, de los problemas de abastecimiento, de oferta y de subida de precios brutales. Entonces, si terminan subiendo tipos, si de verdad, pues al final pues tienen los bemoles de subir los tipos, pues en ese momento es un tema, cuanto más largo es la vida útil del activo, más y sobre todo cuanto más está demandado con crédito, y la vivienda claramente lo es, pues más va a sufrir el mercado. Entonces este mercado, yo no sé, bueno, no sé, si es de muy largo plazo, a mí no me gusta estar en desacuerdo con David porque usualmente suele tener razón él, pero la idea es, quizá en el corto plazo es medio complicado, a lo mejor en el largo plazo, para 20 años o 15 o 10 o lo que sea, pues sí tiene más sentido, sobre todo si También esperas que la crisis sea dependerá del rápida. mercado también, entiendo. No tiene por qué ser lo mismo España que Estados También, Unidos. En claro, ese sentido. también puedes invertir en rates que estén pues en Asia. Bueno, en Asia no es el mercado donde meterte, pero bueno, en cualquier lugar del mundo, en África, yo qué sé. Pero bueno, esa sería mi intuición Comentan sobre en el el tema. chat, por ejemplo, y ahí también se incorporan muchas expectativas de tipos de interés futuros, que los tipos de interés los tipos fijos a 30 años en Estados Unidos ya están en el 5%, los tipos hipotecarios, que eso ya son tipos serios, sobre todo con la senda que estamos teniendo de subidas de tipos. Es decir, si hay una aceleración en la senda de tipos de interés con respecto a las expectativas, claro, nos podemos ir al 6 o al 7, que bueno, son tipos nominales, claro, con una inflación del 8% en Estados Unidos, aún tienes tipos reales negativos. Pero claro, cerrarte un tipo a 30 años al 5 o al 6%, si no va a haber una inflación del 5, del 6 o del 7% durante 30 años, ahí sí que te puedes machacar y sí Pero que... tampoco lo cierra tanta gente, ¿no? O sea, al final lo que termina ocurriendo es, aunque se han puesto más de moda ya últimamente las hipotecas a tipo fijo, la gran mayoría siguen siendo a Bueno, tipo variable. en España sí, pero en Estados Unidos Hay más tipo son, fijo. son más bien tipo fijo, sí. Entonces, quiero decir que son tipos altos, es verdad que con la inflación que tenemos no tan altos, pero claro, para 30 años o estás asumiendo o estás presuponiendo que va a haber una inflación muy alta durante 30 años o ya son tipos reales a largo plazo a tener en cuenta. David.
No, la verdad es que creo que la vivienda sí que la deben estar mirando por el rabillo del ojo, pero yo sí que estoy de acuerdo con lo que decía Dani, que es más un impacto colateral. O sea, yo creo que ahora mismo desde luego en sede europea, en Banco Central Europeo, se está pensando en energía, se está Ujú, pensando en energía y en transición energética, se está pensando en objetivos de desarrollo sostenible y se está pensando en una senda distinta a la vivienda. Oye, la vivienda, pues también habrá políticas de demanda, de expansión fiscal que van a ir orientadas a la vivienda y que van a ser inflacionarias en ese sentido. ujú, Y estoy pensando en políticas orientadas a cambiar revestimientos de fachadas para mejorar eficiencia energética de los edificios. Eh, Subvenciones para la instalación de placas solares. Bueno, pues todo eso al final en parte es inflacionario dentro del propio sector. ujú, Eh, y luego creo también que va a haber pues inflación de materias primas, inflación de costes, va a haber mucha, ¿no? Si a eso le ujú. sumas que llevamos algunos años, era una dinámica muy interesante ver en 2018-19 que llevábamos ya un par de años donde los bancos estaban empezando a ser más laxos en Europa con la concesión de crédito hipotecario después de unos años cerrados. En España, de hecho, se empezaron a anunciar hipotecas que se concedía más del 80% del valor de tasación de la vivienda, se concedía en la hipoteca, y hay incluso alguna que da el 100%. Entonces, bueno, pues esos son factores inflacionarios dentro del mercado de la vivienda. Si te viene una subida de tipos, pues era un factor deflacionario, ¿no? Es difícil de ver. Yo, desde luego no creo que la política, contestando a tu primera pregunta de si creo que a lo mejor la FED está anunciando subidas de tipos de interés mirando el índice de precios de la vivienda en Estados Unidos. Yo creo que no, yo creo que está más mirando el IPC como un todo, más que la subcategoría de vivienda, porque la subcategoría de vivienda venía creciendo ya en los últimos años, que igual que venía creciendo sobre todo la subcategoría de activos bursátiles, y no era algo que le preocupase a la FED. Yo no creo. Sí, pero de manera bastante más acelerada estos últimos, ¿eh? Sí, eso sí. Pregunta Graco entiendo que sobre esto. Si suben los tipos, baja la demanda, bajan los precios, ¿nos pueden dar un escenario, se puede dar un escenario así en España? Sí, De, bueno, de vivienda, entiendo, pues, hombre, Entiendo es que de verdad vivienda. que de vivienda es verdad que venimos justo de un año muy bueno, un par de años. Veníamos ya de un 19, un año 2019 fue buenísimo. 2020, evidentemente, pues estuvo el mercado parado 3 meses prácticamente, ¿no? Pero luego final de año 20 y inicio de 21 ha sido un año muy bueno, tanto en reforma como en primera vivienda, como en obra nueva. Los intercambios de casas están en máximos, en muchas provincias de España están en máximos de 2008, en la última encuesta que publicó el INE de enero. El índice de precios de vivienda está también en máximos vamos, lleva una espiral alcista desde que tocó suelo después de la crisis hipotecaria, de la crisis inmobiliaria. Claro, es que vienes de una situación con muchísimos vientos de cola en España. Dices, oye, Ujú. que suban los tipos y eso drene algo más el crédito, y haya familias que no cojan hipoteca y no compren. Bueno, pero es que creo que hay también una situación de caldo de cultivo que dices, oye, pues podría ser por eso, podría ser por otras circunstancias, ¿no? Yo sigo pensando que va a haber ciertas ayudas a la demanda que van a sostener, si quieres, artificialmente ese mercado durante una ventana temporal cortita, pero lo van a sostener. Eh, y mientras además los bancos sigan con el grifo abierto, eso seguirá pasando, aunque haya inflación de materias primas. El Ujú. problema de eso es cuando deje de pasar, cuando no haya esas ayudas de los fondos Next Generation Funds, cuando no haya esa laxitud bancaria y además te dé un entorno de tipos de subida, pues entonces sí que puede haber un pinchacillo del sector en España. Que el Ujú. sector ya viene muy caliente y por tanto ya hay algo que se puede estar dando la vuelta, también es verdad. Yo no conozco el sector por dentro a tope, pero seguro que hay Ujú. cosillas ya de cementos, de hierros, bueno, más los costes de transporte y tal, que yo creo que algo se debe estar notando. Bueno, por no centrar mucho más el tema en inversión inmobiliaria, porque además tampoco es el objetivo, pero por ejemplo, Rafa Rodríguez
plantea una cuestión que es interesante, ¿no? Dice, con el tema demográfico a medio plazo en este país, inversión inmobiliaria, nunca entenderé el mercado inmobiliario de este país. Bueno, es que también cuando hablamos de mercado inmobiliario hay que hablar de mercado inmobiliario localizado, ¿no? Es decir, estamos pensando Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia incluso, pero probablemente si haya deflación de vivienda en, bueno, pues muchas provincias de Castilla y León, muchas provincias de Castilla-La Mancha, ahí Galicia incluso, o ciertas partes de Galicia, Asturias, etcétera, que ya se viene produciendo, pues va a ser difícil que ahí haya una subida de precios, salvo que bueno, pues, giren las tornas migratorias o el turismo, la vivienda, segunda vivienda turística nacional o internacional, cambie mucho la demanda. Un último tema, antes de terminar, que ya llevamos hora y cuarto, y es en los entornos inflacionistas, y esto también sucedió en los años 70, y ya lo estamos viendo aquí, la próxima semana se anunciará, se suelen aprobar controles de precios, porque es la forma más sencilla o al menos más inmediata en la que aparentemente los gobiernos consiguen controlar la inflación, prohibir que suban los precios, básicamente. Como digo, en España parece que vamos en esa dirección. El gobierno dice que ha conseguido el permiso de Bruselas para que pueda regular los precios de la energía, topar los precios de la energía durante algunos meses. Cabe pensar que, primera pregunta, iremos a ese escenario de control de precios más o menos amplio. Y si es así, ¿cuáles serán las consecuencias en términos generales? Quizá no en todos y cada uno de los mercados, pero sí en términos generales. ¿Qué esperáis de ahí? ¿Dani? Bueno, pues... David. Yo la verdad que es un tema que creo que se ha bautizado como la isla ibérica, ¿no? O la excepción ibérica, y como esa capacidad que va a tener, si lo he entendido bien, porque son temas complejos y la prensa luego filtra como filtra, ¿no? Pero entiendo que es que en el sistema de fijación de precios, como el gas tiene un precio extraordinariamente elevado a consecuencia de la situación en Ucrania, a la hora de calcular el precio del pool, pues a España se le va a dejar que quite parte del peso del gas, si no todo, pues porque no consume tanto gas de esa zona del mundo y porque además tiene un pool energético que le puede dar más energía verde, si se quiere, que otros países, ¿no? Y así lo topa el precio. Bueno, yo no tengo claro que vaya a ser tan importante como sistema de control de precios. Es verdad que una buena parte de la subida ha sido por el gas, de la subida de la luz, pero es que veníamos con el caldo de cultivo este inflacionario de lo que hemos estado hablando hoy, de los shocks de demanda, de los shocks de oferta, muy, muy fuerte. La energía, es verdad que al sector industrial le está haciendo mucha pupa y hemos visto el índice de precios industriales superar durante muchos meses los 15 y los 20%. Es una barbaridad. Pero al ciudadano a pie le está afectando, sí, la energía, evidentemente, porque a lo mejor se encuentra con que su fábrica se para, que eso ha pasado, pero al ciudadano a pie le está afectando que la gasolina lleva ya 2 meses o 3 meses por encima de €1,50 el litro. Entonces, eso topando el precio de la luz no lo arreglas tampoco. Entonces yo creo que soy algo escéptico con que esto vaya a ser la panacea. Algo impactará, pero creo que va a impactar más la estacionalidad propia que tiene durante el año los precios de la energía, que particularmente en España y en otras partes pues que durante la primavera y el invierno suele haber cierta bajada de precios. Y yo creo que va a ir más por ahí el control de precios de la energía que porque esta excepción ibérica realmente va a tener un gran impacto. ¿Dani? Pues uno no sabe, porque pues, son políticas y las ideas que se le vienen a la cabeza a los políticos pues son cada cual más extraña que la anterior. Pero la idea es, esto por ejemplo lo toca Douglas North, él dice, mira, cuando hay cambios drásticos en el precio, hay un sentimiento de justicia agraviado. Es decir, hay algo así como, ¿cómo puede ser? Alguien se está beneficiando, seguro que están acaparando cosas y cosas. Siempre, en toda... De hecho, es interesante analizar la historia, porque el propio el código de Justiniano hasta tiene controles de precios y los estableció por un tema de justicia de precios. Y la justicia de precios, nos dice North, tiene que ver cuando se mueve mucho. Eso también es interesante, lo has hablado antes, tanto para arriba como para abajo. Entonces se ponen precios máximos
o precios mínimos, depende a quién quieras proteger, si al consumidor. Proteger, Bueno, vamos, a quien quieras. los transportistas están reclamando precios mínimos, por Claro, ejemplo, ellos reclaman o un precio máximo para su input productivo principal, que es el que está subiendo, que sería el de la gasolina, o un precio mínimo para la venta que ellos van a hacer. Da igual cuál de las dos, a ellos les viene bien. Si pudieran ser las dos, ya se ponen muy contentos, claro. Bueno, y si sus clientes les reclaman un precio máximo para el servicio de transporte, pues entonces ya les hacemos. Entonces ya no se van a poner tan contentos. Claro, entonces se monta una guerra, este es un problema, claro, se monta una especie de guerra, no sé si llamarlo así, pero bueno, una guerra económica, política, por ver quién es el que más tiene, o sea, quién es el que consigue más prebendas del poder público, del poder político. Bueno, entonces la idea es que yo creo que esta presión ocurre siempre. Cuando hay movimientos grandes en los precios va a ocurrir siempre la presión. La respuesta es lo que puede variar en función de cómo de legítimo se vea porque al final un político no va a hacer nada que se considere muy ilegítimo. Entonces, si se considera legítimo proteger a alguien porque ese alguien siempre se habla de estratégico o lo que sea, siempre se va a poner una excusa pues de lo más peregrino posible, pero bueno, que sea creíble. Si consigues legitimidad, se impondrán los precios, los controles de precios. Lo que sabemos ya, y esto es lo que podemos hablar los economistas, es que los controles de precios no funcionan y no van a funcionar. Nunca van a funcionar y solamente pueden funcionar en cortos espacios de tiempo y bajo algunas premisas muy determinadas. En el sector de la energía ya está medio destruido, en energía eléctrica, pero lo que pueden hacer es, quizá a corto plazo puede funcionar el control de precios. ¿Por qué? Porque la misma compañía que está vendiendo gas es la que está vendiendo hidro y están todas muy mezcladas y hay una especie de, si lo quieres ver así, de oligopolio muy cerca del poder. Entonces, se le puede decir, mira, no ganes tanto dinero por ese lado, vas a ganarlo por el otro lado y a corto plazo eso sí puede funcionar. A largo plazo no, porque desde luego nadie va a querer invertir en cosas, ni siquiera a lo mejor van a querer invertir ni siquiera en el medio plazo, en cosas donde pueden estimar que les van a dar un beneficio negativo a pesar de tener todo un conglomerado de más capacidad productiva en otras fuentes de energía. Dicho de otra manera, lo que van a hacer todo agente individual es decir, sí está muy bien esto, pero que el que haga el gas sea otro, que el que haga la parte de pérdidas sea otra persona. De hecho, ya está pasando esto en el mercado eléctrico español desde hace años, porque desde 2018 creo que no se puede cerrar una central de gas. Las centrales de gas ya daban pérdidas antes y básicamente es por todo el tema de que están funcionando como respaldo de la energía solar y eólica. Nadie ha invertido en gas en los últimos 3, 4, 5 años porque se les ha obligado a operar a pérdida. Y si tú pones un control de precios, se les va a seguir obligando a operar a pérdida. ¿Qué quiere decir eso? Que no vas a suplir la oferta como debieras y pues lo siguiente a lo mejor no es que se vaya el precio del megavatio hora a 600 o 6.000, no sé. Lo siguiente es que haya cortes de luz, porque como eso es un mercado muy sensible por temas técnicos, como no cuadre la oferta de energía en cada segundo tampoco, pero vamos, en cada momento. Parece que como no cuadre casi en cada segundo con la demanda, vas a tener un problema de que se te cae la red. Y eso sí va a ser un jaleo bastante importante, porque si ya hace daño a la industria, bueno, a la industria cualquiera, pero vamos, sobre todo a la industria, que te pongan unos precios altísimos de energía, el daño de un corte de luz es estratosférico. Entonces, bueno. Veremos cómo lo termina diseñando Sánchez. Pues no conocemos los detalles, pero sí conocemos los riesgos, ¿no? Parece que aunque se cape el precio del gas, a las centrales de gas se les va a compensar la diferencia, porque si no, directamente dejarían de operar. Pero claro, aún así existen riesgos a que se consigan escapar el resto de centrales de este control. Básicamente pueden tratar de vender su electricidad, su excedente de electricidad al resto de Europa. Ahora no lo hacen, pero podrían empezar a hacerlo. De ahí que se esté hablando de controles en frontera para que haya distintos precios, ¿no? Y luego también está el tema del mercado intradiario. Una cosa es la venta diaria de electricidad, pero luego tienes picos diarios y ahí no va a haber control de precios, porque si ahí metes un control de precios sí que directamente puedes generar apagones, porque si hay un pico de demanda lo tienes que abastecer a cualquier precio. Entonces, otra estrategia que podrían llevar a cabo las centrales nucleares, las centrales eólicas, fotovoltaicas, que son las hidráulicas, que son las afectadas por este control de precios, es dejar de ofertar electricidad en el mercado diario y centrarse en el intradiario, porque sabes que, claro, si solo van a ofrecer el gas, vas a ser necesario
continuamente. Entonces, también están viendo cómo controlan esa vía de escape. Bueno, cuando conozcamos el mecanismo lo Sí, comentaremos. hay varios submercados, ¿no? Dentro del mercado eléctrico. Claro. Usualmente nadie habla del de contratos porque ese es mucho más barato y Claro. además no es público, no sabemos qué precio es el de los contratos, no sabemos cuándo suben o bajan los precios de la materia prima, cómo se traslada el contrato, porque es más barato ahora, Dani, quiero decir. Sí, podría no obviamente, serlo. Es decir, en teoría, según el Banco de España, si uno se mantiene en el mercado diario continuamente, el promedio a largo plazo es más barato que si te cierras un precio a largo plazo que contiene una prima de riesgo contra las subidas y eso lo pagas, ¿no? Puede ser más seguro o puedes estar más tranquilo, pero en el promedio en teoría sale más caro. Además, es verdad que ahora sale mucho más barato. Además, las tecnologías que están en el mercado diario o intradiario suelen ser tecnologías con poca inversión fija, si lo quieres ver así, y con altos costes variables. Mientras que las de los mercados a largo plazo tienden a ser las contrarias. El más claro es la nuclear, ¿no?